Hola, mi nombre es Denise. Toda historia tiene un comienzo y esta es la mía. A veces veo el pasado como si hubiera vivido otra vida. Hoy me gusta pensar que era como una semilla, esperando a despertar y nacer. Pero antes de hacerlo, me encontraba en un lugar oscuro, frío y sin sentido. Hace 5 años todo cambió. Una pandemia me obligó a cuestionar mi camino en este mundo y a soltar el personaje que me había construido por tantos años. Hasta entonces, solo sabía algunas cosas sobre mí. Era diseñadora de modas, tenía un pequeño negocio y por alguna razón siempre me sentí diferente a los demás. Y aunque siempre mostraba una imagen de una mujer fuerte, en realidad no creía en mí misma, porque constantemente buscaba la validación de los demás. Y por encima de todo, me sentía muy sola. Para llenar ese vacío, llevaba una vida un poco desordenada. Anestesiaba todo lo que sentía y no sabía gestionar. Contaminaba mi cuerpo. Era una experta en evadirme y me aferraba a relaciones que no solo acabaron aún más con mi autoestima, sino que se fueron llevando pedazos de mí, hasta llegar al punto de no reconocer quién era. Pero en la pandemia todo cambió. La vida me fue arrinconando hasta sacarme de donde estaba. Tuve que soltarlo todo. Mi negocio, mi departamento y todo lo que creía que me definía como persona. Me quedé con una deuda de banco que parecía impagable. Lloré mucho. Viví muchos momentos de ansiedad y depresión, sintiéndome un total fracaso, avergonzada por cada una de mis decisiones en la vida, que no solo había fallado en lo que se esperaba de mí, sino también en lo que creí que eran mis propios sueños. Después, en un nuevo intento de formar una nueva relación y desesperada de salir de mi realidad, la vida me llevó a Escocia. Nunca creí que Escocia pudiera ayudarme. Aunque buscaba un escape, estaba más preocupada de extrañar mi vida en la ciudad. Me tomó un tiempo empezar a disfrutar mi nuevo hogar. Al principio, me sentí igual de perdida, solo que en otro país. Pero un día, decidí comenzar a caminar. Y caminar aún más. Y por primera vez, lejos de todo lo que conocía, comencé a ver mi vida con una nueva perspectiva. Vivía cerca de los cerros y bosques y muy lejos de las grandes ciudades. Me dediqué a caminar y perderme por lapsos largos, donde me sumergía en un mundo al que sentía que sí pertenecía. La naturaleza me enseñó primero a sentir mi cuerpo, a sentir mi corazón latir, a ser consciente de mi respiración. Y comencé a recordar una voz que había olvidado. Comencé a recordarla a ella. ¿Quién era? ¿Cómo era? ¿Cuáles eran sus sueños más profundos? Aquellos que había olvidado y enterrado hace muchos años. Descubrí que había creado capas y máscaras, tratando de ocultar mi verdadera esencia. Pero la naturaleza me hizo verme en ella, sin sentirme juzgada, comparada o criticada. Dejé de compararme con otras personas, sus vidas, sus logros y su camino. Entendiendo que mi camino era único. Y fue ahí donde comencé mi transición de canas. Mis canas eran algo que había odiado en mí por años, que me avergonzaban y que creía que eran un defecto. Comencé primero a cuestionarme por qué me teñía, para quién, a quién le daba gusto. Las respuestas, una vez más, las encontré en la naturaleza. Observé las estaciones cambiar. Vi todo en un baile entre la vida y la muerte en un ciclo eterno. Me di cuenta que la naturaleza es la manifestación del amor, la creatividad y la divinidad. Dejarme mi cabello natural fue parte de un proceso de desconstrucción. Sentí que comenzaba a mudar de piel,
dejando nacer la verdadera Denise que quería ser. Sin pedir permiso u opinión a nadie, por fin me sentí dueña de mi propia vida y mi cuerpo, y no volvería a disculparme por ser o no ser lo que otros esperaban de mí. Con ello comencé a replantearme quién era, qué quería, cuáles eran mis verdaderos sueños. Le preguntaba a mi alma qué era lo que quería experimentar para crecer y aprender. Dejé de ver el tiempo como un enemigo y la edad como una limitante. Yo también quería ser manifestación del amor. Yo también quería crear. Decidí convertirme en la alquimista de mi propia transformación. Después de haber roto mi corazón muchas veces, volví a creer en él, pero esta vez en el mío. Aprendí a verme con compasión y por fin dejé que mis verdaderos colores emergieran. Entendí que mi cuerpo es solo un vehículo en esta experiencia llamada vida. Pero mi alma es eterna y tiene su propio viaje. Y ese es al que debía ponerle atención. Luego emprendí la aventura más grande de mi vida. Caminé 450 kilómetros por el Camino de Santiago. Con una mochila en los hombros, aprendí que hay que ir soltando peso, no solo el físico, también el emocional. Con cada paso caminado iba soltando mis miedos, culpas, resentimientos y vergüenza. También comprendí que cada persona que entra a nuestra vida tiene un propósito, pero no necesariamente para quedarse. La vida es como un tren. Algunos compañeros de viaje suben y bajan. Algunos se quedan más tiempo, pero al final todos seguimos nuestro propio camino. Con el tiempo regresé a México y después a Escocia en un último intento de hacer funcionar mi relación, pero solo fue para cerrar ese ciclo, porque las semillas que había sembrado ahí ya habían dado sus frutos y supe que no había nada más para mí. A veces, por más que queramos aferrarnos, los corazones saben cuándo es momento de partir. Regresé de nuevo a México sin un destino claro. A pesar de saber que la vida no siempre sigue el rumbo que imaginamos, sentí frustración por no haber echado raíces. Aunque había aprendido y crecido como persona, estaba cansada del viaje y anhelaba un puerto. Cinco años han pasado desde el comienzo de esta historia y es una que aún se sigue escribiendo. Hace más de un año regresé a Guadalajara y duré meses sintiéndome más perdida que nunca, porque no entendía cómo había vivido todo lo que viví. Crecí lo que crecí solamente para volver al mismo lugar donde todo había comenzado. Además, endeudada, con 41 años, soltera de nuevo y sin ningún rumbo ni un plan B de a dónde ir. Busqué trabajo y busqué proyectos. Volví a tratar de ser lo que había sido antes, pero ya nada se sentía igual. Me sentía una extraña del hogar y del lugar donde había vivido tantos años. Comencé a enfocarme en lo único que podía controlar, que era mi mente y mi cuerpo. Me perdía cada vez que podía en un cerro, buscando siempre estar cerca de la naturaleza, y me hice muy solitaria, porque ya no me sentía parte de las conversaciones, ni las salidas, ni las reuniones. Además tenía esta necesidad de estar conmigo misma. Sentía que quería estar lamiendo mis heridas y tenía esta necesidad como de enfocarme completamente en la parte creativa o en este como llamado que estaba teniendo, que era algo nuevo para mí, pero que aún no sabía cómo se iba a desenvolver. Y lo que hice fue hacerme a un lado. En algún momento como de rendición le dije al universo, al destino, a Dios, tú toma mi camino, tú dime hacia dónde tengo que ir. Yo mientras voy a estar buscando cómo fortalecerme, voy a estarme preparando y en el momento que me digas cuál será mi camino, pues entonces yo seguiré como ese llamado. Lo que no sabía era justo que en Escocia sí había sembrado una semilla
y que como la naturaleza me había enseñado, solamente con tiempo y paciencia esta semilla germinaría cuando las condiciones adecuadas se volvieran a presentar. Y un año después la vida me traería de nuevo a Reino Unido. Tal vez no cerca de la naturaleza, tal vez en un lugar más habitado, pero con la oportunidad de comenzar desde cero, con la Denise que siempre quise ser. En Escocia no estaba destinada a enamorarme de alguien más, estaba destinada a enamorarme de mí. Ese amor que había buscado por tantos años, por fin ahí lo encontré en mí. Fue el reflejo de lo que necesitaba ver y trabajar en mi interior. Y también la conexión con lo que vendría después. Después de 5 años, ahora me doy cuenta que cada vez que suelto el control de todo y lo dejo en manos de algo más grande, la vida me sorprende con una nueva historia que ni en mis propias limitaciones era imposible de imaginarse. Esta historia, como lo dije, aún se sigue escribiendo. No quiero decir que ya encontré la respuesta de todo, ni siquiera que estoy al 100, porque aún me faltan resolver muchas cosas. Me encuentro en el lugar que necesito estar y eso es lo que me repito todos los días cuando dudo de qué es lo que estoy haciendo. Este es el lugar en el que necesito estar y todo lo que he vivido han sido solamente piezas de rompecabezas para ver una pintura más grande. Y esa pintura más grande es el darme cuenta de que el poder está en mí, tengo el poder de crear y en eso es en lo que trabajo todos los días, en romper mis propias limitaciones, creerme que puedo llegar a ser tal vez un artista, que puedo escribir, que puedo hacer videos, que puedo hacer contenido y que también puedo usar mi voz para inspirar y para llegar a otras mujeres que también quieran hacer un cambio, no solamente físico, sino interior. Creo que ese es como la única certeza que tengo en este camino y es lo que me gusta. El día de hoy estoy en Londres y estoy enamorada. Estoy enamorada y encontré a una persona con la que puedo por fin compartir mi vida. Después de que dije, si no pasa, ya no importa porque estoy feliz con la persona que soy y puedo estar así el resto de mi vida. Y es justamente cuando sueltas eso, cuando conoces a alguien. Así que esta historia se seguirá escribiendo y esta historia la seguiré compartiendo. Y les agradezco el día de hoy haberme visto. Nos vemos pronto. Chao. Pues esta semana y este fin de semana me tengo que mudar de un lugar en el que estuve 5 años y que pues prácticamente hice desde cero. Tengo mucho miedo de lo que viene, tengo mucho miedo del futuro. Estoy haciendo una apuesta grande en el futuro y que no solamente depende de mí. Me da mucho miedo que no logre lo que he pensado, lo que no dependa ahora de mí. Siento que se va una parte de mí. Supongo que a veces hay que dejar las cosas en manos de algo más grande que nosotros y soltar y darnos la oportunidad de vivir nuevas experiencias, que al final de cuentas creo que a eso vinimos al mundo, a vivir nuevas experiencias.